Buenas noches. Bienvenidos a este espacio abierto encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García. Yo soy su asesora virtual dentro del módulo 1 de recursamiento, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo espacio abierto dentro de la semana número 1 de este módulo, las TIC en la educación. Como siempre, un gusto saludarles, reiterándoles que tengan un excelente inicio de semana y de módulo. Pues bueno, vamos a iniciar esta noche de justamente jueves 7 de abril de 2022, este segundo espacio abierto encuentro con su asesora virtual, reitero, una servidora, la maestra Ana Ives Reyes García, esperando que tengan todos un excelente inicio de módulo y semana previa a pues esta semana de vacaciones, esta semana de receso académico. Y bueno, pues iniciemos. Esperemos que se vayan incorporando algunos compañeros a lo largo de esta sesión. Y pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos, como siempre. Y bueno, vamos a empezar este segundo espacio abierto. Recuerden que el objetivo de estos espacios abiertos con su asesora de encuentro con una servidora, su asesora virtual, es que ustedes, aparte de que veamos los temas de la semana, los elementos y características de las actividades a entregar, en estos dos espacios que tenemos a lo largo de esa semana, también veamos sus dudas, sus comentarios e inquietudes. Y bueno, damos inicio directamente. El propósito de esta sesión, de este segundo encuentro dentro de la semana 1, es explicar las actividades de la semana de la primera semana del módulo 1, las TIC en la sociedad, como la bienvenida y presentación al mismo. Recuerden que durante este módulo, llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, el propósito formativo es que ustedes aprendan a usar las TICs como herramienta para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con esta su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García, es a través del correo institucional auv.anaibet.reyes@prepaenlinea-cep.edu.mx. Otro canal de comunicación es, como siempre, los foros aprendiendo que vienen dentro de cada semana dentro de nuestro módulo, pero el método mucho más rápido y más seguro en el sentido de que pues ustedes pueden de forma privada consultar dudas, comentarios sin que todo el mundo esté viendo sus conversaciones porque les da pena o alguna situación así, pues es dentro de mensajería, dentro de la plataforma, justo a un lado de su nombre, dentro de la plataforma. Ahí se encuentra el icono del globito para que ustedes sin problema me puedan consultar cualquier duda o comentar, ¿de acuerdo? Las TICs en la sociedad es nuestra unidad número 1 que empezó esta semana número 1, nuestra primera semana, que se abrió justamente el lunes 4 de abril de 2022 y finalizará el domingo 10 de abril de 2022 a las 23:59 de la noche, horario siempre de la Ciudad de México. Siempre, por favor, en cada semana, no olviden revisar las rúbricas de cada una de estas actividades programadas. Recuerden que a lo largo de este módulo vamos a tener actividades integradoras, actividades formativas y cuestionarios socioemocionales en algunos casos. En el caso de esta semana vamos a ver primero los temas, siempre en estas sesiones sincrónicas, el orden es primero ver el objetivo de la sesión, el objetivo del módulo y posteriormente pues revisar los temas de la semana
y, por supuesto, ver las actividades a entregar y las características que deben de seguir con base en justamente estas rúbricas que se encuentran dentro de cada una de estas actividades. Y bueno, muy importante comentar que a lo largo de esta semana, en particular las TICs en la sociedad, en esta unidad y dentro de la semana 1, los temas son justamente la evolución de los medios de comunicación. Como podemos observar, vamos a ver esta breve línea del tiempo. Podemos considerar y entender que la evolución de los medios de comunicación empezó como una forma de querer transmitir a las diferentes generaciones cuando todavía estaba en este proceso de construcción de los idiomas, del lenguaje, pues la forma en comunicarse en su momento, la más primitiva, fue directamente a través de la pictografía, de los dibujos que se encontraban en estas cuevas de la prehistoria, en donde se hacían representaciones de animales, donde se mostraba la ubicación, así como otras representaciones de estos seres humanos en el año 5000 antes de Cristo. Esto con el deseo directamente de tratar de preservar y conservar y transmitir esa forma en cómo ellos concebían directamente en su momento la vida y cómo vivían. Era una forma en que ellos querían pasar ese conocimiento, comunicarse. Y otra forma es a través del correo, las cartas. Una carta es un medio de comunicación escrito por un mensaje, por un emisor, que es el remitente, y enviado a un receptor, que en este caso es el destinatario. La carta, recuerden, es un medio de comunicación escrito en donde normalmente va la dirección, el nombre de este destinatario y donde justamente este emisor, que es el remitente, pues busca generar una comunicación. Uno de los primeros documentos de servicio de mensajería organizado fue en Egipto en el año 2400 a.C. Y también hay evidencias de que existían sistemas postales que datan en la antigua Persia, China, India y Roma, establecidas aproximadamente en el año 1874 antes de Cristo. Es importante mencionar que otro de los elementos de medios de comunicación fue el fax, aunque se considera que ya hasta principios del siglo XX y sobre todo segunda mitad del siglo XX, pues el fax fue utilizado. La realidad es que su inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain patentó el fax desde el 27 de mayo de 1843 y 33 años antes que Alexander Graham Bell inventara el teléfono, y pues llevaron algunas décadas, como les decía, para que realmente este invento tuviera un uso comercial, como lo es el fax, que es una forma de transmitir a través de la línea telefónica pues datos, texto e imágenes en su momento. Tal vez ustedes no lo conocieron. Ahora, como que recientemente nuevamente ya es un servicio que es de envío a través de fax, pero realmente todavía no es tan utilizado. Un servicio comercial de fax llamado Pantelégrafos fue el que se desarrolló en 1865 en la ciudad francesa de París y Lyon, pero los faxes, reitero, pues realmente tuvieron éxito ya hasta más o menos 1906, cuando sobre todo los diarios alrededor del mundo empezaron a utilizar el envío de información y de fotografías para hacer llegar la información de sus noticias y demás a diferentes partes del mundo y se fueran estas publicadas en sus diferentes diarios. El telegrama surge aproximadamente en 1865, unos años, este es desarrollado en 1 de noviembre de 1865
por el ingeniero William Lee Stiles. Él inventa el primer telégrafo y llega posteriormente a América, a Colombia, a directamente México, y el costo de los mensajes de cada telegrama implicaba que fuera según el número de palabras contenidas en el texto del mensaje, y con base en el número determinado de palabras, pues el telégrafo sin lugar a dudas es un elemento, un medio de comunicación que ayudó a comunicar, a acercar a los seres humanos, a cortar distancias, pero también una forma es un dispositivo que en 1876 es un dispositivo de comunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Su invento fue en su momento, decían que por Alexander Graham Bell, por otros, sin embargo ya comentábamos que fue inventado directamente por Alexander Vine, quien patenta la máquina 33 años que Alexander Graham Bell en Estados Unidos. En 1876, el 14 justamente de enero de 1876, el teléfono fue inventado por Antonio Meucci y lo bautizó como teletrófono. En otras invenciones que desarrolló esta técnica el teléfono. Durante muchos años se le atribuyó esa patente a Alexander Graham Bell. Sin embargo, fue el 14 de enero de 1876 que el Congreso de Estados Unidos le otorga la resolución 269, en donde rectifica y dice: el inventor del teléfono no fue Alexander Graham Bell, fue Antonio Meucci, aunque en su momento quien lo patentó en Estados Unidos sí fue Alexander Graham Bell, pero no fue el que como tal lo inventó, simplemente patentó y le robó a Antonio Meucci directamente la patente, pero después hubo directamente pues, la corrección correspondiente. En 1901 surge la radio, que es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Justamente Marconi, Guillermo Marconi, fue un inventor italiano que se le atribuyó justamente el inventor del radio. Él desarrolló más de 17 patentes, que posteriormente se consideró que el primero no fue tanto Marconi, sino Nikola Tesla, este ruso, que desarrolló muchos elementos. Y en 1943, por votación del Congreso de los Estados Unidos, se le da la invención de la radio justamente a Nikola Tesla y no a Marconi. Sin embargo, este italiano fue el que en su momento lo llevó y lo patentó a nivel mundial y lo desarrolló. Por supuesto, aquí falta un elemento que se llama el cine. El cine surge justamente en los años 20 aproximadamente, bueno, desde 1910, 1912, recuerden ustedes, se empiezan a proyectar con los hermanos Lumière, este cine mudo en particular en los años 20 y 30, se desarrolla inclusive en México. Llega cuando estaba el porfiriato, con Porfirio Díaz, el cine, estamos hablando de 1913, 1914, cuando los hermanos Lumière traen a México la patente, porque en Estados Unidos la patente era justamente de Benjamin Franklin, y, pues, y bueno, mentira, era de Edison. Entonces, tenían algo diferente, no era el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Entonces, la entrada a América fue a partir de México, en donde inclusive podemos ver estas grabaciones donde paseaba directamente Porfirio Díaz sobre, en este momento, en lo que es ahora y sigue siendo directamente
Reforma, que él paseaba en esos lugares, en Chapultepec, eran como las primeras imágenes que se proyectaban inclusive en el Zócalo, que causaban conmoción, el momento en que va llegando y arribando un tren, que hacía que los mexicanos en la época de Porfiriato pues se espantaban al ver, pensaban que se iba a venir encima de ellos y los iba a aplastar. Estamos hablando de 1915, 1913, 14. En esa época es cuando empieza a llegar el cinematógrafo de los Lumière a México. Reitero, en Estados Unidos la patente no la tenían ellos, entonces no podían acceder. Sin embargo, conforme evolucionó, pues los hermanos Lumière sí compartieron y desarrollaron más la tecnología. Eso permitió que entraran a más salas de cinematográficas el proyector de los Lumière y no de este norteamericano Alva Edison. Entonces es muy importante mencionarlo porque se vuelve el cine un medio de comunicación, una forma en donde la gente iba y escuchaba noticias independientemente de que en el cine iban y proyectaban películas primero en mudas. También era una forma en cómo ellos se enteraban de lo que estaba sucediendo y aconteciendo alrededor del mundo. Y ya posteriormente, en 1926, surge la televisión a blanco y negro por el escocés John Logan Bird, y quien fue la primera experiencia real utilizando dos discos, uno como emisor y el otro como el receptor, y permitiendo las primeras transmisiones de televisión en los años 20. Reitero, en el caso pues de México todavía tardó, en Estados Unidos sí se empezó a desarrollar en los años 20 y 30, pero en ese momento el rey, reitero, de los medios masivos, el que mayor desarrollo tenían en la industria, en Hollywood y en México, pues fue justamente el cine, que era muy popular. Las primeras proyecciones y las primeras películas en México fue, por ejemplo, Santa, una de las primeras películas audibles en México en los años 20. Ya conforme fue evolucionando a partir de que se van Estados Unidos a la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza el desarrollo de la industria cinematográfica en nuestro país, una forma en cómo comunicábamos directamente cómo era el mexicano, pero también en donde había mucha inversión de productoras norteamericanas, como en su momento la Paramount, la 20th Century Fox y demás. Y bueno, en 1941 el computador, también se le llama la computadora u ordenador, es una máquina que se desarrolla y en donde Harvard desde los años de 1939 directamente la Mark I se considera la primera computadora, forma parte de la primera generación de computadoras en el mundo. Posteriormente empezó la inversión a las computadoras, la comercialización de los mismos en los años 30, 40 y 50. Y bueno, hemos visto cómo ha evolucionado a partir del desarrollo del Internet y eso también ha permitido la evolución. Nikola Tesla es justamente, se considera uno de los principales personajes que utilizó mucho la electrónica y demás. Es justamente el Internet en 1969 en un subconjunto descentralizado de redes de comunicación interconectada que utilizan protocolos y que son compatibles que en sí, y se desarrolla en los años en 1969 y en el siglo XX, y donde el británico científico Timothy Berners-Lee ideó la eficaz sistema de dominio, hipertexto y navegación y desarrolla lo que se conoce como el HTTP y el www, y hoy en día eso permite que la generación y la emisión y transmisión de internet pues y de los datos en el mismo pues sea mucho más fácil y más rápido y económico para todos. Y en 1971 el correo electrónico o email es un elemento que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica creadas
en 1971 por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Ray Tomlinson y justamente conforme el correo electrónico, el internet, pues empezaron las innovaciones como buscadores o motores de búsqueda como Google, que fue fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, y es una empresa muy prestigiosa y es uno de los buscadores o motores de búsqueda más utilizados, si no es que el más utilizado a nivel global, y es una red en su momento que permite interactuar con personas y compañías, pero sobre todo se ha desarrollado en búsquedas y ahora inclusive tiene otros motores de búsquedas más especializados que vamos a ver a continuación. YouTube surge en el año 2005. Aquí está, faltó poner que pusieran en esta línea del tiempo directamente, pues directamente Zuckerberg con Facebook, Twitter, que surge en el año 2006 con Jack Dorsey, Noel Glass, Evan Williams y Vice Stone, y WhatsApp, que surge en el 2009 directamente por un ucraniano, Jan Koum, y el norteamericano Brian Acton, quienes tienen acceso a WhatsApp. Son más de 1.000 millones de personas. Recuerden que WhatsApp, junto con Instagram y Messenger, pues son adquiridas hace algunos años por Facebook, ahora se llama directamente Meta, ¿no? Bueno, estos son algunos elementos importantes de la evolución de lo que es directamente la evolución de los medios masivos de comunicación. Recuerden que tenemos pues los medios impresos y los medios electrónicos, los medios tradicionales y los no convencionales. Dentro de los impresos pues son los convencionales como el periódico, como la revista, y en estos medios impresos son aquellos que tienen el papel como soporte aún. El periódico, les comento, surge sobre todo a finales del siglo XVII y tuvo su auge en el siglo XVIII y XIX, aunque es importante decirle que el boom del periódico es en el siglo XX, en donde ya no es información que se ponía de todos lados, donde la publicidad era muy importante. De hecho, a la fecha los periódicos del mundo viven no solamente de sus productos comunicativos del periódico y de la venta de ellos, sino de la publicidad que se inserta dentro de estas páginas de los periódicos. Y por supuesto tienen como una publicación diaria que presenta información acerca de los acontecimientos más importantes. Les comentaba yo que el siglo XX fue un gran elemento de importancia y de desarrollo para los periódicos a nivel global, porque se empiezan justamente a especializar, a tener secciones dentro del periódico, espectáculos, políticas, finanzas, cosa que en el siglo XVIII o XIX pues no era tanto así, eran como enormes cantidades de periódicos en una emisión diferente. Por su parte, las revistas como medio impreso son publicaciones periódicas con textos e imágenes sobre varios temas y especializados inclusive en algunos temas en particular, por ejemplo, bochomanía, ¿no? Hay, dependiendo de qué área te guste o qué temas, pues hay revistas especializadas para un público mucho más especializado que aquel que compra el periódico. Obras científicas, literarias o de cualquier otro tema, como son las novelas, que pueden aparecer impresas o en otro soporte, y también obras en las que se representa información como las enciclopedias, correspondientes a muy diversos campos del saber y de las actividades humanas, como libros. Y bueno, en México existen periódicos y revistas que tradicionalmente imprimen sus ejemplares, donde desde que fueron fundados, por ejemplo, el Excelsior, el Universal, Proceso, La Jornada, entre otros. Sin embargo, es importante decir que a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y como forma de acercarse a las nuevas generaciones, pues estos medios impresos han evolucionado y han utilizado como plataformas digitales, desarrollando sus propias páginas, sus versiones de forma digital. Estos recursos digitales los han ayudado
a crear estos medios digitales, así como hacer una transformación para mantener a sus lectores informados, pero también ampliar el número de lectores y ingresar, incorporarse a las nuevas y adaptarse a las nuevas generaciones. Estas generaciones que pues igual ya tenemos la practicidad de tener información inclusive a la inmediatez y obviamente estas páginas, aunque tienen sus publicaciones como el Universal diarios impresos, también tienen una página donde cada 5 minutos están actualizando la información más relevante o los acontecimientos más importantes, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo y así todos los medios más, tanto periódicos, sobre todo periódicos, ¿no? Y obviamente otro tipo de canales o de agencias de noticias. Con la aparición de los recursos digitales, la mayoría de los medios impresos incluyeron la tecnología de los procesos de difusión de información al digitalizar sus publicaciones o crear medios digitales. La ventaja de esta transformación es que pueden mantener a sus lectores informados de lo que sucede en cada momento. Por ello, vencieron el hecho de que los medios impresos solo podían informar una vez al día. Les reitero, ya no solamente es esta información de publicación diaria, como se hacía antes, sino que tenemos la posibilidad de que ahora podemos tener constantemente información instantánea y inclusive no solamente de publicaciones de periódicos del país, sino a nivel nacional e internacional. Mientras en México estamos durmiendo, en turno vespertino o en otras zonas horarias, pues ya se están publicando noticias que posteriormente cuando nosotros despertamos, pues ya están haciéndose. Entonces el mundo siempre, por las diferentes zonas horarias, tiene diferentes publicaciones y estos medios electrónicos, no solamente digitales, no solamente impresos, pues están constantemente en esa evolución. Y bueno, también tenemos las bibliotecas virtuales o bibliotecas sin muros. Ya no necesariamente tenemos que ir a una habitación donde tenemos esa biblioteca con los acervos de forma física, sino que también existen estas bibliotecas virtuales con recursos que no pertenecen a medios impresos y que ofrecen una gran riqueza de información veraz, completa y actualizada, como las bibliotecas digitales, algunas especializadas que dominan estas bibliotecas sin muros. Y bueno, dentro de estas bibliotecas sin muros, pues algunos de los ejemplos es la Biblioteca Vasconcelos. Muchas instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional desarrollan estas bibliotecas digitales, tanto educativas como a sus estudiantes, docentes, administrativos, pero también lo hacen al público en general. La Biblioteca Vasconcelos es un ejemplo donde tú puedes revisar su acervo de forma física, qué es lo que tienen, pero también puedes acceder a libros de forma digital. Una biblioteca digital no solo es un almacén de recursos de información electrónica, sino que ofrece también servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consultas de diccionarios y anuarios, entre otros servicios, obviamente todo en línea y de forma automatizada. Y una de las bibliotecas digitales más complejas, por supuesto, es de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la biblioteca del CINESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, que pueden ustedes visitar, y la biblioteca digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, así como bibliotecas digitales de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Veracruz, así como bibliotecas digitales mundiales, no solo en México, sino inclusive a nivel internacional, como cuáles, pues directamente la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca
de universidades como Harvard, que te dan una biblioteca digital, que te dan elementos, herramientas, recursos que puedes revisar sin mayor problema. Así como puedes acceder en línea y gratuitamente a documentos que resguarda la Hemeroteca Nacional de México en su página, ¿no? Y es una de las más importantes en cuestiones de el acervo y la historia que están preservando. Hay algunos servicios como los que ofrece la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que concretamente pues tienen su diccionario en línea y el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre significados, usos, sinónimos del español, así como inclusive incluye para México acceso al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Todos estos recursos están a nuestra disposición para consultar casi cualquier tema y ampliar nuestro conocimiento. Es muy importante recurrir a este tipo de bibliotecas virtuales porque nos hablan de la calidad de la información que es muy viable, que es confiable y que además nos va a ayudar a explorar sitios, familiarizarnos con ellos e inclusive instalar sus aplicaciones para consultarlas desde nuestros dispositivos móviles, como la tablet o el celular. Esto se debe gracias justamente al Internet o la red de redes, que es la red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que recuerden que alrededor del mundo estas, sin importar el lugar en donde se encuentran, se comunican entre sí justamente a partir de los servicios que Internet proporciona y encontramos el acceso remoto entre computadoras que se llama Telnet, el correo electrónico servicios SMTP, la transferencia de archivos o servicios FTP o P2P, World Wide Web, conocido directamente desarrollado por Timothy, científico británico que ya falleció, como es el www, que funciona bajo el protocolo HTTP, como comentaba hace unos minutos. La conexión de las redes que trabajan y que ayudan y han permitido que el Internet ha desarrollado este tipo de herramientas se pueden utilizar para trabajar, estudiar o compartir con los amigos. Pero la Internet o la red es un gran almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla para conocer, entretener o vincular personas, claro, sin importar si el lugar sea físico o si se encuentra cerca o lejos. ¿Qué es un programa informático software? Recuerden que tenemos un programa informático software que permite el acceso a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios y también nos ayudan a filtrar y eliminar los elementos nocivos. ¿Qué podemos encontrar? Pues archivos en diferentes formatos de texto, de audio, de video o imagen a través de los navegadores o buscadores o motores de búsqueda, como Explorer, como Google, como Firefox, entre otros. Todos los navegadores o buscadores tienen un espacio ventana en la que se escriben las palabras claves de lo que se desea buscar. Y el navegador o buscador o motor de búsqueda, como también se le conoce, despliega la lista de los resultados. Ojo, no necesariamente son los más importantes o los de mayor importancia, sino que muchas veces hay que hacer la selección. En ocasiones, muchas de estas empresas pagan a estos motores de búsqueda para que sean de las primeras búsquedas, pero muchas veces pues es publicidad de ciertas empresas, entonces siempre, y esto todavía no lo hace Internet, nosotros tenemos que saber depurar y seleccionar información de acuerdo al objetivo de lo que deseamos y que sea información confiable, segura y que quien esté emitiendo dicha información pues sea una organización con una reputación confiable y no cualquier persona que hace la interpretación de la interpretación, sino que es una fuente confiable
y que pues tiene fechas actualizadas y no de hace 20 o 30 días o más, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que cuidar esos detalles. Los buscadores o motores de búsqueda, les reitero, son programas informáticos diseñados para la búsqueda de información almacenada en diferentes formatos como páginas web, archivos de video, documentos, entre otros, localizados en el Internet. La búsqueda se hace mediante palabras o frases claves para arrastrar o indexar una gran cantidad de información como Google, como Bing, como Yahoo. Los buscadores se han convertido en una herramienta para facilitar el acceso a la información que se incorpora día a día a la red y que sirve, por supuesto, para que nosotros podamos realizar diferentes actividades profesionales, laborales y académicas, así como encontrar también entretenimiento, la parte lúdica. Aunque Internet es muy grande, es bastante fácil encontrar lo que necesitas. Aprende cómo y ahí les ponen un video para que ustedes lo revisen. Y bueno, existen diferentes tipos de motores o buscadores, motores de búsqueda o buscadores. Existen los buscadores generales. Estos están pensados directamente para que todo tipo de público pueda acceder y brinden acceso a contenidos muy visitados, el cual no siempre, reitero, es confiable, porque de pronto esos criterios se basan en que algunos buscadores les cobran a ciertas empresas y esas empresas pagan ese dinero para hacer de las primeras búsquedas, aunque no necesariamente sean las mejores. Por ello, la importancia de nosotros no quedarnos con las primeras fuentes de consulta, sino revisar las características de quién es, si es un especialista en la materia o no, si es una institución con reputación y confianza, en fin. Y los académicos, estos motores de búsqueda académicos son como Google Académico, como Redalic, entre otras que vamos a ver a lo largo de este módulo. Redalic es una red de revistas científicas de América Latina y del Caribe, España y Portugal, y es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a los niveles a nivel internacional, orientado a cubrir las necesidades de información especializada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que no. Ay, perdón. Ya les había comentado de la importancia del correo electrónico, que es un espacio virtual en donde se intercambian mensajes de una forma asincrónica, es decir, no es necesario que en ese momento la persona esté conectado, sino que tú mandas un mail con la posibilidad que la persona responda en unas horas, en unos días, y exista sobre todo en el ámbito laboral es muy utilizado porque también el correo electrónico es como un elemento más institucional o formal. Y pues directamente los chats, ¿no? Son espacios útiles para informar y entablar una conversación, conocer e identificar. Rafael Serrano nos explica en su tesis que puede servir para observar inquietudes individuales e identificar las necesidades o la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que enmascarados en sus nicknames o apodos, los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace del chat un espacio para identificar intereses de manera más libre e informal. Esto nos lo dice Serrano 2013, en Serrano 2013. Y si ustedes ven por lo general los chats de las transmisiones en vivo de Facebook, de YouTube, pues ahí vemos justamente el malestar, pero muchas veces pues son anónimos o utilizan estos nicknames o apodos y pues obviamente también es importante decirlo, ¿no? Desafortunadamente las personas ante el anonimato pues tienen esas cuestiones de, como dice, nadie me ve, puedo insultar o molestar, que no es la idea, pero de pronto se utiliza así el chat. Bueno, las tecnologías en la sociedad, como vamos a ver a lo largo de este curso, pues han evolucionado. Los antecedentes de la historia, como hemos visto, vienen desde las primeras formas primitivas de buscar comunicarse y transmitir conocimiento a través de una pintura rupestre, a través de, por ejemplo, a través de los jeroglíficos, a través del uso de sus
primeras escrituras cuneiformes como los sumerios y de mesopotámicos. En los últimos 200 años de la historia de la humanidad ha existido una gran invención y desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, y se han convertido en elementos de gran importancia estos dispositivos tecnológicos que modifican radicalmente nuestra manera de aprender, de conocer, de hacer y por supuesto también de convivir. El correo ejemplifica la innovación en el siglo XIX y buena parte del XX. Para llegar a una carta a un familiar que vivió en otra ciudad podían pasar días, meses o años, inclusive si iban de un país o de un continente a otro. Ahora con el uso del correo electrónico, con el uso de las videollamadas, pues la información no importa, o inclusive el familiar, si tiene un dispositivo con internet, pues se puede comunicar con sus familiares en ese momento y tener una sesión en donde pueden verse, aunque estén muy lejos, ¿no? Entonces nos acorta mucho distancias las tecnologías de la información, pero también nos facilita no solamente nuestra vida, en nuestra comunicación con familiares y amigos, sino también en la educación. Las tecnologías de la información y la comunicación también han desarrollado tecnologías de la educación que nos ayudan a eliminar, no eliminar, más bien a convertir la educación tradicional en algo mucho más directamente interactivo, donde ya existen diferentes modalidades, la presencialidad y la educación virtual o la semipresencial, que es el modelo híbrido. Sin embargo, aún en la educación presencial se pueden utilizar dispositivos tecnológicos, videos, audios, internet para búsqueda de información y demás. Así nos permite conocer herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación TIC y utilizar en nuestra labor diaria, no solo en educación, sino de una forma laboral y personal. Y bueno, recuerden que en esta unidad 1, las TICs en la sociedad, dentro de nuestra semana 1, que reitero, abrió el lunes 4 de abril y finalizará este domingo 10 de abril de 2022 a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. No olviden que son en horarios de la Ciudad de México. Las actividades a entregar, recuerden, son en horarios de la Ciudad de México. Es actividad integradora 1, buscar información; integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. Es importante decirlo, una servidora, si ustedes entregan actividades fuera de tiempo, les puede dar una extensión únicamente en las integradoras, siempre y cuando no sean foros. Si son foros, no les puedo no me permiten abrirlo, solo en actividades integradoras que no sean foros, pero no pueden ser más de 3 actividades que se atrasen. Por favor, entreguen todo en tiempo y en forma. Yo sé que se les complica. Este módulo de recuperación es para justamente recuperarse. De pronto los tiempos no nos dan, problemas familiares y demás, en fin. Entonces, esta es su posibilidad para que ustedes, por favor, se reivindiquen, y pues yo estoy aquí para apoyarlos en este módulo de las TICs en la sociedad. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho éxito, y hay que entregar las actividades, por favor. Sí, sin problema, les puedo dar una extensión siempre y cuando sean estas primeras 3 semanas, porque en la semana 4, en la semana integradora, ahí no se pueden dar extensiones de los foros, de la proyecto integrador y demás, por el cierre del módulo. Entonces, desde esta semana les pido, por favor, que entreguen los trabajos. Si necesitan extensión, sí, pero por favor no me lo dejen en la última semana, háganlo. Si, por ejemplo, en esta semana integradora, en la semana integradora me dicen, maestra, quiero entregar todo, pues no creo, porque aparte, pues, o no, o si me dicen el domingo quiero entregar mi actividad, el lunes, no, tengo que cerrar el módulo. Entonces, semana integradora, lo que es nuestra semana 4, no se pueden recibir actividades atrasadas de ningún tipo. Entonces, por favor, entreguen las actividades en tiempo y en forma, ¿vale? Bueno, vamos a ver en las características de cada una. En este caso de la integradora 1, buscar información. Lo que tienen que entregar son
un documento de procesador de texto en lo que identifiques de diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y uno digital. 3 fuentes de información confiable acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Lo van a realizar de la siguiente forma, por supuesto, leer con atención las instrucciones, descargar el documento fuente de información que la plataforma les proporciona, llenarlo y seguir las instrucciones que ahí se les indica, para después que lo realicen, subirlo a la plataforma dentro de su actividad integradora 1 y guardarlo de la siguiente forma. Recuerden colocar siempre sus 2 apellidos, guión bajo, su primer nombre. Si cuentan con más de 1 o 2 nombres o 3 o los que sean, solo coloquen su primer nombre, guión bajo, en este caso, la actividad integradora 1 es M01S1AI1. Es importante que ustedes coloquen la nomenclatura que nos solicitan, ya que esto es algo que se les evalúa dentro justamente de la rúbrica. Entonces, por ello, les pido por favor que suban las nomenclaturas, los archivos con el nombre o nomenclatura que se les indica, ¿de acuerdo? La actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. Aquí me tienen que entregar 2 archivos, uno en procesador de texto y otro en hoja de cálculo. Es decir, que en esta actividad integradora tienen que subir 2 archivos, uno en hoja de cálculo y otra en hoja de texto, en donde en una tabla con los datos solicitados y una conclusión sobre los resultados y de las respuestas que en esto se les solicita. Van a crear una tabla, una hoja de cálculo y otra en un documento de procesador de textos con las siguientes información. Años, hogares en México que cuenten con computadoras en una columna y en otro hogares en México que cuenten con conexión a internet de los últimos años. ¿De acuerdo? En ambas tablas van a agregar, les reitero, en una la de hogares en México computadora pero sin internet y en otra hogares en México con computadora pero sin internet por año. Para ello, en ambas tablas, en ambos archivos, en la última columna deben realizar la resta de hogares de México que cuentan con computadoras menos el número de hogares que cuentan con conexión a internet por año. En Excel pueden restar los valores de las celdas de forma que se muestra en el video que se les coloca dentro de la actividad integradora 2. Recuerden buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y consulten por lo menos 2 fuentes distintas. Recuerden verificar la confiabilidad de la información y a partir de la información consultado en los dos directamente fuentes distintas y en los 2 documentos generar una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México y por supuesto coloquen las 2 referencias. Recuerden, lo mismo que van a poner en el Excel lo van a poner en su procesador de texto, ¿de acuerdo? En ambos documentos también tienen que colocar su experiencia y responder las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas se encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? ¿Para qué tipo de tareas utilizarían la hoja de cálculo y para qué tipo de tareas utilizarían el procesador de texto? Recuerden, estas preguntas las tienen que poner en ambos archivos, tanto en el Excel y en el archivo de Word. Una vez que realicen lo que se indica, recuerden en el archivo de Word llamarlo con sus apellidos paterno y materno, guión bajo su nombre, M01S1AI2, guión bajo Word, y el Excel es sus 2 apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Excel. Recuerden cargar ambos documentos a la plataforma para que una servidora los pueda evaluar ambos. Tienen que subir los 2, por favor. Y bueno, las actividades formativas, tenemos siempre actividades formativas, que es así, yo no les puedo aperturar después de tiempo, ni los foros. Entonces les pido por favor que por ello los entreguen en tiempo y en forma. Una vez cerrados yo ya no los puedo abrir.
Las actividades formativas, recuerden que son actividades automatizadas, donde tienen 3 intentos en cada una y donde se queda la calificación más alta. La actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, es una actividad donde identificarán los elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Revisen las guías de Word, todos los elementos que nos colocan y nos proporcionan dentro de cada semana para que ustedes puedan sin problema resolver cada una de estas actividades formativas. La actividad formativa número 2, procesador de texto. En esta actividad identificarás configuraciones básicas del procesador de texto Word y reitero, tienen 3 intentos donde se queda la calificación más alta de cada intento. Y recuerden, todas las actividades de la semana 1 cierran este domingo 10 de abril de 2022 a las 23:59 horas, un minuto antes de medianoche, horarios, recuerden siempre, de la Ciudad de México. Hay un archivo, hay un elemento que se llama preparación para el aprendizaje en línea. Este es un cuestionario que podrán responder ustedes a lo largo de las 4 semanas. En él nosotros lo que queremos como Prepa en línea CEP es que ustedes, bueno, aparte de que se pueden demorar entre 15 o 20 minutos realmente, o inclusive se pueden demorar un poco más, el tiempo que ustedes decidan, pero el interés de que ustedes resuelvan es justamente para que nos ayuden a mejorar el servicio, para que nosotros podamos ver qué situaciones tienen. Es muy importante para Prepa en línea CEP que ustedes nos contesten este instrumento de la forma más honesta posible, ya que las respuestas nos van a servir para optimizar las acciones para realizar Prepa en línea CEP y por supuesto para facilitar su trayectoria académica y mejorar su aprendizaje. Reitero, este cuestionario se contabiliza en la participación individual, ya que su opinión nos ayuda a mejorar el servicio educativo que brindamos. Y reitero, sus respuestas son confiables y en el caso de este cuestionario aprendizaje para el aprendizaje en línea, es un intento permitido. Si ustedes lo responden una vez, con eso es más que suficiente. Y ahorita está abierto las 4 semanas, pero sí les pedimos por favor que nos hagan favor de resolverlo, aparte de que es parte de su evaluación. ¿De acuerdo? Y bueno, ejercicio de práctica, uso del teclado. Este evalúa la velocidad con la que ustedes escriben en el teclado, pero es un archivo que se descarga y donde no es necesario que lo suban en ningún otro documento como evidencia en plataforma. Únicamente es un ejercicio, reitero, de práctica para que vean ustedes qué rapidez tienen respecto al uso del teclado y la rapidez en el mismo. Existe una actividad socioemocional. Esta actividad socioemocional es un PDF descargable interactivo que como tal deben de responder, plasmar sus respuestas. No deberán entregar este documento dentro de la plataforma, pero ustedes lo pueden descargar, responder ya sea de forma digital o impreso, pues aunque no lo tienen que subir en la plataforma, al resolver esta actividad socioemocional, ver el video, les va a ayudar justamente a la siguiente actividad, que es el cuestionario socioemocional. Como ustedes ya contestaron esta actividad socioemocional, ya en el momento del cuestionario socioemocional les va a ayudar a resolver ese cuestionario socioemocional que les permite reforzar sus conocimientos acerca de la elección de las habilidades socioemocionales de este tema y donde también tienen 3 intentos en esta semana número 1 dentro de la unidad Las TICs en la sociedad y reitero, se queda también la calificación más alta. Recuerden que si ustedes van contestando todos los ejercicios y nada más le van dando guardar, pues no se emite calificación, pero una vez que le dan enviar todo y terminar, automáticamente se va a generar y se contabilizará su actividad en plataforma. Y bueno, recuerden que esta semana del lunes 11 de abril de 2022 al domingo 17 de abril de 2022 hay un receso académico, su semana de vacaciones. Entonces les pido por favor que
entreguen todo antes del domingo 10 de abril para que se vayan sin problema en este receso académico, y a partir del lunes 18 abrirá la semana 2 de este módulo de las TICs en la sociedad. Si no tienen alguna duda o comentario, eso sería todo de mi parte. Recuerden que estoy a sus órdenes en el correo institucional, pero sobre todo dentro de la mensajería, dentro de los mensajes, dentro de la plataforma. Y pues les reitero la bienvenida y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente noche, excelente fin de semana y un excelente receso académico de, reitero, solo una semana del lunes 11 al domingo 17 de abril de 2022, solo una semana de receso académico o vacaciones, y a partir del lunes 18 estaremos incorporándonos a la semana número 2 del módulo. Reitero, esta semana 1 cierra el domingo, este domingo a las 10 de abril a las 23:59 horas. Por favor, entreguen sus actividades en tiempo y en forma. Ustedes el lunes por la mañana estarán viendo, a más tardar a mediodía, estarán viendo, bueno, a lo largo del lunes estarán viendo justamente sus actividades evaluadas. Ahorita ya conforme reitero, ustedes están subiendo. Como pueden observar sus actividades integradoras, una servidora las está calificando. Entonces, por favor, entreguen sus actividades. Pues eso sería todo de mi parte. Quedo a sus órdenes, como siempre. Soy la maestra Anaibet Reyes García. Soy su asesora virtual y pues estoy a sus órdenes para apoyarlos directamente en este módulo de recursamiento. Módulo 1, las TICs en la sociedad. Entonces, cualquier cosa a sus órdenes dentro de mensajes dentro de la plataforma. Hasta pronto. Excelente semana. Suban sus actividades. Buenas noches. Ay, me faltan 3 minutos. Por más que repetía y repetía. Ay, ¿dónde están? Gracias a todos, que tengan excelente noche, bonita semana. Por favor, entreguen sus actividades antes del cierre de esta semana 1, que es justamente el domingo.
10 de abril de 2022 a las 23:59 y excelente receso académico del lunes 11 de abril al domingo 17 de abril de 2022. Soy la maestra Nayib Reyes García. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Bye. Adiós.